Buenas noches, profesora y demás compañeros. Reciban ustedes un cordial saludo. Empiezo por presentar a mi grupo de trabajo, que está compuesto por Angie Carolina Ordóñez Montero, Gerardo Javier Bolaños y Lady Susana Ordóñez Preciado. El título de nuestro trabajo es Estrategia de Flexibilidad Curricular desde el área de Ciencias Naturales y transversalización con el área del lenguaje del grado 10º. Vamos a mirar el contexto de nuestra propuesta que se realizó en la institución educativa Toribio Paz Moncayo, localizada en el municipio de Florencia, Cauca, y se trabajó con 20 estudiantes del grado 10º. La principal actividad económica de esta región es el cultivo del café, la caña de azúcar, el plátano y yuca. Estos son propios del clima templado, donde la presencia de estos suelos son aptos para este tipo de actividades agrícolas. Si hacemos una introducción, miramos que la flexibilidad del plan de estudios actual dificulta que los maestros implementen métodos de enseñanza creativos y adaptados que aprovechen el patrimonio cultural y natural de la región para que los estudiantes puedan adquirir un sentido de pertenencia. Nuestro trabajo se justifica mirando que el principal problema es la clara desconexión entre el currículo que se siente flexible y alejado a la vida ambiental, social, creativo y dinámico de los alumnos. La incongruencia entre el currículo estándar y las ciencias naturales y la poca dinámica en la materia del lenguaje hace que no se encuentre una evidencia todavía o un modelo tradicional que se centre en la memorización de conceptos abstractos. Es de entender que todo se memoriza y donde esto ha llevado a una falta de interés y de un rendimiento académico bajo en estas áreas. Por consiguiente, nos permite realizar una transversalización entre estas materias. Es fundamental abordar, ya que una educación que no considera el contexto y la creatividad resulta no solo ineficaz, sino que también mantiene a los estudiantes alejados de ese entorno y tal vez trayendo un aburrimiento y un alejamiento. A continuación, nuestra compañera Angie Carolina Ordóñez hará la presentación de la implementación. Buenas noches para todos. Bueno, en la implementación de esta actividad, la propuesta tiene como base un enfoque de aprendizaje transversal que combina una indagación de trabajo participativo y cooperativo, porque es una salida de campo donde los estudiantes pueden tener una exploración, un análisis científico, una recolección de datos, también pueden tener mucha creatividad, imaginación, porque el campo es algo que nos ayuda a implementar nuevas estrategias de aprendizaje. Después de ello, iniciamos con un momento número 1, y es donde los estudiantes tienen una fase de observación, donde ellos recolectan unas muestras de 3 áreas diferentes del suelo. Esto nos lleva a una rúbrica de observación que registra cuál es el color, la textura, el olor, la humedad y toda la presencia de organismos que habitan en esta zona. También es importante resaltar que todo esto responden una rúbrica con una serie de preguntas muy interesantes. Realizan también un video los estudiantes del suelo, y también es importante reconocer que ellos tienen un método de aprendizaje por la naturaleza. ¿Por qué? Porque cuidan la tierra, aprenden a cuidar más su entorno. ¿Listo? En un momento número 2 es la fase de transversalización y creación. Podemos darnos cuenta que en esta etapa hay hallazgos y un análisis de observación.
Y esto los lleva a una transformación y a una producción creativa hacia una comunidad que transforma, ¿cierto? Y con ello podemos darnos cuenta que cumplimos con un objetivo que es integrar las ciencias naturales con el lenguaje. Después de ello, generamos una actividad donde en grupos de 3 estudiantes escogen unas muestras del suelo o de un hallazgo, puede ser una raíz, una lombriz, una hoja o un contaminante si hay en la zona, y esto lo convierte en un protagonista principal de una historia. Aquí es importante porque podemos darnos cuenta que ellos ya vinculan las ciencias naturales y el lenguaje. ¿Por qué? Porque ya crean un vocabulario más científico y una trama. Después de ello, los estudiantes realizan una ilustración bien importante y lo hacen visualmente. El estado actual del suelo, cómo lo notan, si está húmedo, si está seco, y crean una escena que muestre también el conflicto, si hay, cuál es el impacto agrícola, en qué somos ricos, ¿verdad? Y también organizan una práctica sostenible como propuesta. Mi compañera les va a hablar un poco más de alcances y logros de esta actividad. Muchísimas gracias. Buenas. Después de realizar pues toda esa creación o en el transcurso de esa creación, identificamos unos alcances y unos logros donde la integración curricular muestra la capacidad de aplicar el conocimiento científico para crear una producción comunicativa, fortaleciendo las habilidades tanto del análisis científico como de escritura creativa. Luego se identificó una reflexión sobre el aprendizaje interdisciplinar. Los estudiantes reflexionan y articulan cómo el acto de crear un cuento o una historia les ayuda a entender un poco más el concepto de la ciencia. Luego se identifican unas barreras o limitaciones, que es el tiempo de análisis limitado. Para hacer la observación se dio 20 minutos, pero esta no fue suficiente y hubo que extenderla con la consigna de que se dividieran los trabajos. Uno observaba, el otro escribía o realizaba pues las muestras de ello. También se identificó como barreras la resistencia al uso de vocabulario científico. Los estudiantes usaban los términos científicos de manera forzada, como hacerlo como para cumplir el requisito. Luego pasamos